Debut como titular de Luis Díaz con el Bayern Múnich. Bueno, primeras sensaciones de lo que fue el debut como titular de Luis Díaz con el equipo alemán. Digamos que son primeras sensaciones porque obviamente a medida de que se vaya desarrollando la temporada, por ahí Luis Díaz podrá tener o adquirir otro tipo de roles, asumir otro tipo de posiciones y quizás otro tipo de liderazgo dentro de los ataques del Bayern Múnich, de acuerdo y dependiendo de cómo se vaya dando, vuelvo y digo, la temporada. Pero como esto es un partido de pretemporada y acá lo que importa un poco más son esas sensaciones que se van adquiriendo de cara a inicio de la temporada, creo que honestamente este primer examen que se puede llegar a complementar con ese primer partido que jugó entrando desde el banco son bastante positivos o son buenos en principio. Arrancar obviamente diciendo un poco sobre la organización que estaba teniendo o que está teniendo el Bayern en esta pretemporada. Está arrancando con obviamente en ataque posicional, es una organización más posicional que funcional en ese caso y con algunos asteriscos. Arranca con un 3-1 o 3-2 más, o sí, un 3-2-5 o un 3-2-4-1 en ataque organizado, en ataque posicional. Y dentro de esa organización, Luis Díaz está empezando a jugar o está jugando como un extremo izquierdo fijo en la banda. Dentro o por el costado derecho está arrancando Coman y creo que son los dos hombres, Luis Díaz y Coman, los encargados de por lo menos hundir a la defensa, la última línea del equipo rival y sobre todo fijar esa última línea con ambos por fuera, bien en banda, bien fijos. Y sobre ese sector izquierdo, el lateral izquierdo, que se me da el nombre y se me hace complicado describirlo, está ocupando más carriles por dentro. Incluso hace un intercambio posicional a veces con Goretzka. Lateral izquierdo alcanza un poco la altura de Kimmich por dentro y Goretzka se mete como un jugador un tercer defensa ahí en la salida para armar un 3-2-5 o un 3-2-4-1 de acuerdo a ciertos comportamientos y a ciertas ubicaciones de los jugadores. Eso por un lado, y por dentro tenemos lo que es a Kimmich, perdón, lo que tenemos a Kane y tenemos a Olis, que creo que son los dos jugadores encargados por lo menos de darle ese peso ofensivo al equipo, y creo que dentro de eso me parece un ataque bastante complementario. Obviamente creo que si bien Olis ya viene jugando por dentro y en Crystal Palace, por ejemplo, aparecía en carriles internos, me gustaría ver más al francés en esa posición, en ese rol, sobre todo porque tiene una gran responsabilidad. A raíz de la lesión, obviamente, de Musiala, Olis tiene que asumir todo el peso. Obviamente tiene un gran apoyo que es Kane, que es un grandísimo jugador, dando esos apoyos, dando esos descensos, y que además en el Tottenham se convirtió en un gran lanzador por esa capacidad que tiene de retroceder y lanzar hacia los costados para activar a sus extremos, y creo que en ese sentido va a aprovechar bastante Luis Díaz esa capacidad lanzadora que tiene Kane. Dicho eso, ese paréntesis, vuelvo y digo, creo que Olis va a tener una gran responsabilidad a raíz de lo que le pasó a Musiala en darle ese juego por dentro y tratar de unir esa línea de mediocampistas con los cuatro delanteros o los cuatro jugadores que vaya a poner Company en esa última línea. Olis en ese sentido, por lo menos en estos partidos, Company le está dando bastante libertad para por lo menos llegar incluso a la altura de Kimmich para poder recibir y a partir de ahí poder generar progresiones, sobre todo dependiendo obviamente de por dónde vaya el balón en salida, si va por el sector derecho o por el sector izquierdo. El francés tiene, digamos que esa libertad de poder caer sobre alguna de esas dos sectores durante esos carriles mejor, y a partir de ahí progresar, vuelvo y digo. Y en ese sentido creo que habrá que ver la responsabilidad y sobre todo qué peso en esa gestación y en ese rol de creación o sí, de creación del juego le puede dar Olis al equipo, sobre todo, vuelvo y digo, porque pierde en Musiala un registro creativo enorme que tenía con el chico alemán.
era Musiala, creería yo, el jugador que más creatividad o que más le agregaba ese registro creativo a los ataques del de Múnich, que muchas veces, por ejemplo, y se vio mucho en el Mundial de Clubes, caía mucho en el juego por banda, esperar a que pase el lateral y así generar un 2 versus uno o un 2 versus 2 con cierta superioridad de pronto posicional, pero que era muy repetitivo en esos ataques y eso se volvía un poco predecible y un poco plano al ataque del Bayern Múnich. Eso por un lado, arrancando por esa organización posicional, describiendo un poco la organización posicional del Bayern, ya nos entramos en el tema de Luis Díaz. Y creo que lo más importante o la noticia más importante es que Luis Díaz va a jugar como extremo izquierdo, va a jugar fijo en banda. Si bien en algunos momentos pudo intercambiar algunas posiciones con Kane apareciendo en banda y Luis Díaz por dentro, creo que obviamente el terreno, la parcela que va más a ocupar Luis Díaz va a ser la extremo izquierdo por esa banda. Entonces, eso uno, creo que la noticia es esa, porque obviamente a raíz de lo que pasó en la última temporada, donde Slot puso al colombiano bien en banda, hoy creo que Luis Díaz al final va a terminar reencontrándose con, creo yo, la mejor posición o la posición en la que más se siente cómodo, que es como extremo izquierdo. Si bien, digamos que esas temporadas, esas dos últimas temporadas en el Liverpool, digamos que le pudieron agregar ciertos registros al colombiano, creo que sin duda, si uno le pregunta a Luis Díaz dónde se siente cómodo, en qué posición y en qué zona del campo, Lucho va a contestar que es en la banda izquierda, porque es ahí donde se siente muchísimo más cómodo y donde puede aportar esa electricidad, esa gambeta, ese registro uno contra uno, ese duelo uno contra uno, en donde él se siente muchísimo, muchísimo más cómodo. Eh, Más allá de algunas jugadas, obviamente creo que son buenas sensaciones en cuanto a ir encontrando poco a poco un nivel de confianza un poco más alto, porque si algo yo creo que de pronto se vio en la última temporada con el Liverpool, que nosotros sentimos y que digamos, por lo menos yo lo comenté un par de veces, es que ese Luis Díaz que conocimos en el Porto, que conocimos en el Junior mejor y que vimos en el Porto, no lo veíamos y ese era ese Luis Díaz encarador que iba hacia adelante y no ese extremo, ese jugador que controlaba, que es algo habitual en los extremos hoy en día, que es controlar y dar, sumar pases más que buscar el desequilibrio, más que acelerar los ataques o más que buscar el desequilibrio. Hoy en día los extremos están más para fijar y más para sumar pases en esos circuitos o en esas posesiones de balón, buscando en algún momento encontrar algún momento de superioridad posicional o superioridad numérica y ahí acelerar. Y ese Luis Díaz que funcionaba más como un desequilibrador, como un agente revolucionario, por así decirlo, acelerador de los ataques de sus equipos, lo habíamos perdido en esa última temporada. Y creo que para mí lo más importante, o creo que el objetivo primordial, más allá de sumar en las estadísticas, que es otra cosa que se le critica a Luis Díaz, creo que va a ser el encontrarse con esa versión gambeteadora, esa versión del uno contra uno, encontrarse nuevamente con esa con ese jugador que era Luis Díaz en el Junior, que lo fue en el Porto y que lo fue en algunas temporadas en el Liverpool. Positivo, obviamente positivo, estas sensaciones, estas primeras sensaciones, vuelvo y digo, a medida que pase la temporada, obviamente Luis Díaz va a empezar a asumir un poco más de protagonismo, va a asumir obviamente mucho más peso en los ataques y va a tener, digamos, un poco más de importancia, frescura, más confianza para poder agregar ciertos registros que los puede agregar él a partir de su talento y a partir del jugador que es él. Que vuelvo y digo, creo que un ataque con Coman, con Kane, con Olis, con sumando a Musiala cuando vuelva y con Díaz, a mí me parece un ataque bastante complementario porque hay varios registros, porque está el registro goleador de Kane, porque está el registro lanzador de Kane, porque está la creatividad de Musiala, porque está esa sensibilidad a veces
técnica que muestra Olis en algunos jugando por dentro, entre líneas, y porque tiene esa voracidad que tiene Luis Díaz, esa creatividad, ese desequilibrio por banda izquierda y por derecha tiene a Coman, que no es que a mí sea un jugador que en particularmente me encante, pero suma en cuanto a lo que puede llegar a ser un gran ataque que tenga el Bayern Múnich. Obviamente, más que mirar lo que vaya a ser la Bundesliga, es más pensando en lo que pueda llegar a ser los momentos importantes de Champions League. Si les gustó el video, denle un like, no olviden suscribirse, seguirnos en Instagram, Facebook, TikTok, X y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.